mercurio, ¿no? El bicarbonato entre 24 a 26 con una saturación superior al 95% se considera normal. Esos son los 5, digamos que parámetros que yo tengo que ver en mi análisis de bases arteriales, ¿no? Esto lo vamos a ver después, ya no lo voy a hacer, solamente vamos a tratar acá la acidosis metabólica, el control desencadenante, la reducción de bicarbonato, ¿no? O incremento del APCO2, y esta es la fórmula de Wheeler, la que vamos a emplear para el cálculo del APCO2 esperado. Solamente les voy a adelantar, una cosa es el PCO2 medido, o sea, que corresponde al valor que yo estoy sacando en sangre en un momento determinado, y otra cosa es el PCO2 esperado, que es lo que debería haber, ¿sí? Hay que recordar esos conceptos primero. Con esto que yo trato de buscar, el PCO2 esperado, el que debería, mediante este trastorno, ¿qué le correspondería, no? Más o menos, haciendo una analogía, si estudio mucho, me correspondería sacar 20, ¿cierto? Muy bien. Si tengo una acidosis metabólica, ¿qué me correspondería? ¿No? Es el PCO2 esperado. Pero puede ser totalmente distinto a mi PCO2 medido. Y cuando es esto distinto, ya vienen los segundos o tercer disturbios que pueden haber en paciente. El valor importante que tenemos que saber es el diatoniónico, es el anión K, diatoniónico o brecha aniónica, y es la diferencia entre las cargas positivas, o sea, entre los cationes menos los aniones. Para efectos de nuestro curso solamente vamos a tomar las cargas catiónicas al sodio, pero también van a encontrar literatura que también engloban al potasio. O sea, hay literatura que va a hacer la suma de sodio más potasio menos el cloro más el bicarbonato, ¿no? Pero para efectos de nosotros solamente sodio menos el cloro con el bicarbonato, y que mi rango normal va a ser es 12 más menos 4 miliequivalentes. Pero también tengo que recordar que pueden haber ciertas circunstancias que puedan modificar este diatoniónico y tenga que yo corregirlo. Por ejemplo, en el caso de una hipogluteminemia en la cual tengo que corregir el diatoniónico más 2.5 por la diferencia entre 4.4 media albúmina plasmática. Imagínense el coeficiente de la albúmina plasmática que sabe ser desde 3.5 a 4, ¿sí? 4. Imagínate que yo tenga 2.4 para hacerlo más fácil de dividir. Acá sería 2 por 2.5, 5. Imagínate tú que yo tenga un yato aniónico que sea 7. O sea, aparentemente ahí es disminuido, ¿cierto? Si yo tomo el valor anterior, que es de 12 más menos 4, es disminuido. Pero si tengo hipogluteminemia, yo tengo que sumar estos dos. Y resulta que ¿cuánto? Y pasaría a ser anión 12. Y pasaría a ser anión K normal, ¿cierto? Mira tú cómo de un anión K aparentemente, entre comillas, disminuido. Cuando yo corrijo la hipogluteminemia, pasaría a ser anión K normal. Obviamente, en el caso clínico, en la clínica que ustedes tengan, tendría que ir acompañado el valor de la albúmina plasmática, ¿no? Si no tengo el valor de la albúmina plasmática, pues asumo que todo está correcto, ¿ya? O también, por ejemplo, en la presencia de grandes cantidades de proteínas catiónicas como el mieloma, en la hiperlipidemia, en la intoxicación con yodo o bromuro. O también causas de diatoniónico incrementado sin incremento de aniones en la alcalosis metabólica grasa. ¿Cuál es el origen de la acidosis metabólica? Bueno, primero ya lo hemos estado hablando, ¿no? La acidosis metabólica se caracteriza por el descenso potencial de hidrogeniones por debajo de 7.35, descenso de bicarbonato por debajo de 22, o también el exceso de bases por debajo de menos 2 mg, o ocasionaría un descenso de la presión de CO2 para, entre comillas, compensar. El origen lo puedo hacer de tres formas. Uno, ganancia de ácidos, que puede ser endógenos y exógenos, por disminución de la eliminación de ácidos, por ejemplo en una falla renal aguda o crónica, o por la
pérdida de bicarbonato, puede ser renales, ¿no? Puede ser una secreción inadecuada de aldosterona, antidiurética, puede ser, ¿qué más? Puede ser diuréticos, ¿sí? Diuréticos, o puede ser gastrointestinal, como por ejemplo diarreas, náuseas, vómitos, ¿no? Miren ustedes, ¿cuáles son las causas de tomar? ¿Cuáles son las causas de anión? ¿Cuáles son las causas de anión? ¿Cuáles son las causas de acidosis metabólica con anión GAP incrementado? Y ahí tenemos, por ejemplo, las circulaciones agudas, la enfermedad renal crónica, la cetoacidosis diabética. Ojo con la cetoacidosis diabética, ya tiene un asterisco porque se va a repetir en otras circunstancias que ya lo vamos a ver. Igual que la intoxicación por termoéter. ¿En qué otras cosas más? En cetoacidosis alcohólica, en acidosis láctica, en intoxicación por salicilatos, también en intoxicación con alcohol, por ejemplo, el metanol, ¿no? Entre otras, ¿no? Bien. Y causas de acidosis metabólicas con anión GAP incrementado. Causas con... Y también puede haber causas de acidosis metabólica con anión GAP normal asociado con el suero, perdón, con el potasio normal o incrementado, o acidosis metabólica anión GAP normal asociado a niveles incrementados de potasio. En la primera, ¿por qué se da? ¿O en qué circunstancias clínicas podemos encontrar esto? Cuando hay administración de precursores de ácidos clorhídricos, hay precursores de aminoácidos catiónicos, en enfermedad crónica, en insuficiencia adrenal, en hipoaldosteronismo hiporenéico, o cuando hay acidosis tubular renal de tipo hipercalémica, ¿no? Pseudoaldosteronismo tipo 1, tipo 2, con el síndrome de Gordon, que hablamos con compañeros de importación a veces. Drogas, la espironolactona, mira tú, que es un diurético borrador de potasio, podríamos tener una acidosis metabólica por el diurético normal con potasio elevado. Fármacos como inhibidores de las prostaglandinas, ciclosporina, que sirve para el tratamiento de síndrome nefrótico. La espironolactona, ¿para qué sirve? Es un diurético, ¿sí? Es un diurético borrador de potasio, y también sirve como efecto pericárdico para las insuficiencias cardíacas o las síndromes nefróticos en la parte renal para disminuir la fibrosis intersticial en pacientes, ¿no? O sea, disminuir la progresión de enfermedades, ¿no? Y causas de acidosis con anión GAP normal o también hiperclorético con potasio elevado, ¿quiénes tenemos? Tenemos a la diarrea, a las fístulas, que pueden ser gastrointestinales, que pueden ser pancreáticas o biliares, las acidosis tubulares renales proximales o distales, ureterostigmoideostomía, ureteroideostomía, mira, cetoacidosis diabética, intoxicación por cloruro. ¿Qué había dicho acá? Que también podría ser acidosis metabólica con anión GAP incrementado. También puede ser acidosis metabólica con anión GAP normal, pero con potasio incrementado. No te vayas a confundir, o perdón, disminuido, ¿no? No te vayas a equivocar. Como yo. Entonces, hay unos efectos adversos que se pueden manifestar en las acidosis metabólicas, ¿no? Agudos y crónicos, como ya les había dicho. Generalmente vemos nosotros más crónicos, ¿ya? En crónicos, pues tenemos el paciente clásico, que es un paciente con enfermedad renal crónica, un estadio 3B en adelante, que ya viene con una uricreatinina ligeramente incrementada, ¿no? Ahí vamos a ver, primero vamos a ver que en pequeñitos retardo del crecimiento. Eso es muy frecuente en pacientes con enfermedad renal crónica que son niños. Tenemos 15 años ahí, recién he tenido el consultorio, ojalá que nos toque con un grupo hacer. Tenemos dos pacientitos con enfermedad renal crónica, 15 años, una talla muy baja. No, la enfermedad renal crónica, cuando afecta a los niñitos, hay disminución de hormona del crecimiento y hay una acidosis metabólica crónica que retarda el crecimiento del paciente, ¿no? Por diferentes causas. Entre ellas también reduce la síntesis de albúmina a nivel hepática,
hay un incremento del desgaste muscular llevando a la sarcopenia, hay una exacerbación en la enfermedad mineral ósea, o sea, una osteodistrofia renal, hay una producción incrementada de la beta-2-microglobulina que puede provocar incluso a la larga amiloidosis, ¿no? Hay una progresión, si es que esta acidosis metabólica crónica no se corrige, hay una progresión hay una aceleración de la progresión de la enfermedad renal crónica, intolerancia a la glucosa, lo que está viendo mucho, ¿no? Y lo que generalmente no lo vemos mucho, nosotros, al menos los nefrólogos, más de los médicos internistas, los efectos adversos agudos de una acidosis metabólica aguda por 48 o 72 horas, que van desde una predisposición a arritmias cardíacas, hipotensión, vasodilatación arterial, resistencia a las catecolaminas, alteración de la insulina, supresión de la función linfocitaria, estimulación de la apoptosis o forma celular, cambios en el estado mental que muy frecuente, estimulación de la producción de interleucinas, o sea, regulamiento inflamatorio, ¿no? Alteración de los oxigenación de la hemoglobina, puede provocar reconstrucción e incluso disminución de la contractilidad cardíaca con arresto cardíaco o con parada cardíaca, ¿no? Esto lo vamos a pasar porque ya lo vamos a ver. Muy bien. Entonces, yo sé que de repente ustedes con neumología han hecho ya unos ejercicios de algo. Vamos a hacerlo de una manera diferente con nosotros, a ver si coinciden en buena hora. Me voy a disculpar porque estoy un poco nervioso. Me van a disculpar por el carmelito que tengo acá para que no me vea mucho la gana. Muy bien, entonces habíamos dicho que vamos a partir de la ecuación pH es igual a bicarbonato sobre la presión de CO2. ¿Sí? Muy bien, de plano dijimos que si disminuye el pH estamos en una acidosis. Por lo tanto, como es directamente proporcional, el bicarbonato tendría que disminuir, ¿sí? Y el CO2 tendría que aumentar. Entre paréntesis, ¿no? Como dice Ana. Muy bien, esto es matemática pura. No hay nada que descubrir acá, no hay más. Si es proporcional, los dos tienen que disminuir. Si es inversamente proporcional, uno tiene que aumentar. Es matemática, no se puede cambiar eso. Entonces, si yo tengo un pH menos de 7.25, estamos en una acidosis. Y si está por encima de 5.45, estamos en una alcalosis. Primer punto cerrado, ¿sí? Segundo punto, la ecuación. Cuando la disminución de mi pH coincide con la disminución de mi bicarbonato, y que les había dicho que el bicarbonato es el principal VAP y el componente metabólico y que tiene una recomposición renal, por lo tanto estamos en una acidosis metabólica. Y cuando más bien mi pH disminuye e inversamente proporcional aumenta mi PCO2, que es el componente ácido, que es el componente respiratorio, estamos ante una acidosis respiratoria. ¿Sí? Segundo punto, entendido. Tercer punto, tengo que hallar mi anión GAP. Primero si es agudo, si es crónico, y mi anión GAP, que generalmente va a estar 12 más menos 4, ¿no? Por habíamos dicho. ¿Sí? Muy bien. Cuarto punto, y acá sí viene lo que les expliqué primero, que mi PCO2 medido y mi PCO2 esperado. A veces coinciden, sí, y estoy frente a una acidosis metabólica compensada, o sea, un trastorno cíclico. Y a veces no pueden coincidir. A veces mi PCO2 medido es menor que mi PCO2 esperado, o sea, lo que me dan en el examen es menor a lo que yo calculo por la fórmula, ¿cierto? Y estoy en una acidosis metabólica más alcalosis respiratoria. Y también a veces puede ser que mi PCO2 medido va a ser mayor que mi PCO2 esperado, ¿no? Y estoy frente a una acidosis metabólica más una acidosis respiratoria. ¿Sí? Muy bien. Cuarto paso entendido, ¿sí? ¿Todos? Muy bien. Y el quinto paso, yo digo, solo cuando hay un trastorno doble y cuando mi anión GAP sea más de 20, yo voy a pensar en un tercer disturbio. Solo así.
¿Qué pasa si es que solamente tengo un solo disturbio y mi anión GAP es incrementado? Se queda ahí nada más. ¿Cómo acidosis metabólica compensada? No. Y acá que tengo que hacer que mi PCO2 esperado es igual a mi bicarbonato esperado es igual a mi bicarbonato más el anión GAP que me salga menos 12. Si es más de 30, le agrego a mis dos disturbios una alcalosis metabólica. Y si es menos de 23, le agrego a mi disturbio, a mis dos disturbios que ya encontré, una acidosis metabólica sin anión. Lo que sí tengo que saber es que no puede haber bajo ninguna circunstancia un doble trastorno respiratorio. ¿Qué quiere decir? Que sí puede haber un doble trastorno metabólico. Puede haber una acidosis y alcalosis metabólica o un trastorno respiratorio, acidosis o alcalosis respiratoria. Muy bien, y el ejemplo. Un adolescente de 12 años de edad es trasladado al servicio de urgencias. ¿Cuándo van a poder? ¿Es en serio? ¿Quiénes son? Un adolescente de 12 años de edad es trasladado al servicio de urgencia en mal estado general, polinéico, diarreico, requiere dolor abdominal y epigástrico con intensidad de 6/10. La madre requiere que el adolescente tiene antecedentes familiares positivos para el diabetes. No dice que tiene diabetes, solamente antecedentes. Pero mira lo que tiene, que 3 días previos ha tenido poliuria, polidipsia y polifagia, que son generalmente el debut, a veces en los niños, ¿no? Le hacen un AGA o una gasometría arterial, que es lo mismo, y encuentran mi pH en 7.2. Esto es está disminuido, acidosis. ¿Qué más? Luego veo mi PCO2, ¿está? No, todavía. No puedo decir todavía cómo está, porque tengo que ver la compensación primero. Pero sí puedo decir que mi bicarbonato está disminuido. Entonces, por lo tanto, mi pH está disminuido y mi bicarbonato también coincide con la disminución. Estamos ante una acidosis metabólica, al menos hasta ahora. Muy bien. ¿Qué más sigue? Glucosa en 350. 142 de sodio, 2 de potasio, cloro 90, y el examen general orina indica pH 5.5% zonas positivas, eritrocitos 1 y bacterias ausentes. ¿Bien? Esto es lo que me indica a mí. Paso de ella. Entonces, préstame tu, ¿tienes lo estás utilizando? Gracias. Punto menos. Entonces, recuerdas, ¿no? pH es igual a formulaza. Bicarbonato, eso siempre, quédatelo, por favor, apréndelo por el amor de Dios. ¿Ya? Te va a servir. No solamente que quede para el examen, también te va a servir para el internado. pH, ¿cómo lo tengo acá? Disminuido. Luego, ¿qué voy? Al bicarbonato. ¿Cómo está acá? Disminuido. O sea, por lo tanto, tengo hasta ahorita, una acidosis metabólica, ¿sí? Hasta ahorita tengo eso. Luego, ¿qué sigue ver? Si es aguda o si es crónica. ¿Cómo sería? Aguda, ¿cierto? Porque recuerda tú que hay un debut de 3 días de polidipsia, polifagia, poliuria, ¿cierto? Por lo tanto, es una acidosis metabólica aguda si es que hubiese ahí la respuesta. Pero de repente no es la respuesta, le pide un poquito más. ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Vas a sacar tu anión GAP? ¿Cierto? El anión GAP es igual a los cationes menos los aniones. Los cationes, por ejemplo, el sodio, que es 142, menos los aniones, que es el cloro, 90, más el bicarbonato, 12, 102, ¿sí? Muy bien, bótame tu poderoso 40, ¿cierto? Tu poderoso sale 40. Y hasta ahí entonces agregas acidosis metabólica, anión GAP incrementado, o anión GAP, ¿no? Incrementado elevado. Luego, ¿qué vas a hacer? Vas a ver tu PCO2 para ver si hay alguna compensación o no. Vas a emplear la fórmula de, ahorita lo que se llama, que me la sé, pero sí sé que es el bicarbonato por 1.5 más 8 más menos 2.
¿Cuánto es el bicarbonato? 12 por 1.5, ¿cuánto sale? Más 8 más menos 2, ¿cuánto sale acá? Sería 18, ¿no? Más 8, 26, más menos 2, ¿qué quiere decir? 24, Entre 24 y 28. Esto es mi PCO2 esperado. Entonces, mi PCO2 esperado que tengo acá, inmediatamente voy a buscar cómo va a estar mi PCO2 medido, es el que me dan. Y coincide, ¿cierto? Entonces tengo una acidosis metabólica anión GAP simple, o también llamado compensada. Y quedaría la cosa, nada más. Doctor, pero ¿por qué no hay un tercer disturbio? Si el anión GAP me dice que está a 40, porque no existe un segundo disturbio. ¿Sí? ¿Entendió? Porque no existe un segundo disturbio, porque solamente hago búsqueda de un tercer disturbio cuando hay un segundo disturbio asociado, ¿cierto? Sí, solamente porque tú dirías, oye doctor, pero el anión es de 40, ¿por qué no busco? Si usted me dijo que cuando el anión es más de 20, tengo que buscar un tercer disturbio. No puedo buscar un tercer disturbio si no hay un segundo. Por eso queda solamente en acidosis metabólica anión suplementado, o simple, o compensado. ¿Sí? ¿Se entendió? Muy bien. Bueno, acá está, aquí está en modo inicial. Primer paso, acidosis. Segundo paso, metabólica. Tercer paso, anión alto. Y así es compensado que da ahí. El cálculo de la fórmula y el diagnóstico final, acidosis metabólica anión alto, compensada. Ahora ustedes, un paciente de 5 años de edad es llevado por médico al servicio de urgencia de pediatría, se requiere disuria, endolorisuria y mal estado general. A la exploración física presenta talla por debajo de 2 deviaciones estándar, pequeñito, ¿no? Pero me interesa la gasometría acá. Mira, 7.25, estamos ante una acidosis, o sea, pH disminuido. Luego mejor veo de frente el carbonato. Estamos en 17, ¿cierto? Disminuido. Estamos en una acidosis, hasta ahorita, acidosis metabólica. Muy bien. Luego, ¿qué tengo que hallar? Mi anión GAP. Mi anión GAP sería el sodio. ¿Cuánto es el sodio? 135 menos el cloro, que es 110 más 117, 127, ¿sí? El sodio 138. ¿Ah? El sodio 138. ¿138? ¿Dónde dice la posición de eso? Cinco, bueno, no me han enseñado a mí desde primaria. Rabito. ¿Cuánto sale acá? 8. Entonces, ¿cuánto poderoso acá? 8, ¿cierto? Es anión GAP normal. ¿Sí? Anión GAP normal. Y luego, ¿qué sigue? Mi cálculo de mi beta-diena, porque va a venir ese examen. Hay 2 preguntas por cada aula. Por eso estoy como loco acá con mi dedo. PCO2 esperado. Porque no me queda. PCO2 esperado. ¿Qué pongo? El bicarbonato, ¿cierto? 17 por 1.5 más 8 más menos 2. ¿Cuánto sale eso? A ver. 17 por 1.5. Hay un punto más para decir. ¿Cuánto sería acá? 17 por 1.5. 25.5 más 8. 33.5. O sea que mi intervalo va a estar entre 31.5 y 35.5. Y ahora sí, voy a ver recién a mi PCO2. ¿Y está? Un poco curioso.
están Bajo. Por lo tanto, estoy ante una acidosis metabólica de un GAP normal más una. Descompensación. ¿Qué pasa cuando está por debajo? Descompensado. Recuerden la formulaza. La formulaza, ¿qué era? Miren, pH es igual al bicarbonato entre el Sí, sí, CO2. respiratorio. Si esto baja, esto aumenta, es acidosis. Pero Ajá. si disminuye, ¿qué es? Respiratoria, pues, respiratoria. Pues, por eso les dije que la formulaza te soluciona muchos problemas. Entonces, estás frente a una acidosis metabólica de un GAP más una alcalosis respiratoria. ¿Se entendió? ¿Cierto? Sí, sencillo. Muy bien. Ahí está 38. ¿Ah? Ahí está 38. Ya no fue porque acá ya no. Ya, es que el año 8 ya no tengo por qué buscar otro estudio, porque ya no es. Muy bien, continuemos. Dice, paciente con historia de consumo crónico de alcohol, traído por emergencia en estado soporoso, entonces soy yo, después de por Furia 55, creatinina 1.2, ¿no? Y tengo este de mis gases arteriales. Formulazo, pH es igual a bicarbonato entre CO2. pH disminuido, voy a ver a mí bicarbonato. Bicarbonato disminuido, estoy en una acidosis metabólica. Luego, ¿qué tengo que hacer? Mi anión GAP, que es igual a 138 menos 93 más 12. 105, ¿sí? Sí. ¿Cuánto sale el anión GAP ahí? 33, o sea, es un anión GAP elevado o alto, ¿cierto? Sí. Entonces, acidosis metabólica más anión GAP alto. ¿Qué es lo que tengo que hacer después? Mi PCO2 esteral, que es igual al 12 por 1.5 Más menos 8 más menos 2. ¿Sí? ¿Todos así? Muy bien. Coinciden, ¿no? Con el anterior. 2 punto y tanto. 24, 28. 24, 28. O sea, entre 24 y 28. Debería estar mi PCO2 esteral. Pero me voy y mira. Y me acuerdo de la formulaza. Debería incrementar, y cuando se incrementa hay una acidosis respiratoria. ¿Ves? Entonces tendremos acidosis metabólica de un GAP incrementado más acidosis respiratoria. Muy bien. Y ahora sí, recién yo puedo decir, oye, ya hay dos disturbios, ¿no? Ya hay dos disturbios, entonces tengo a un anión GAP más de 20, tengo la obligación de descartar un tercer disturbio. Y lo hago con el bicarbonato esperado, que es igual al bicarbonato normal, más el anión GAP menos 12. El bicarbonato es 12, más el anión GAP es 33, menos 12. Y hago mucho esfuerzo, como el profesor Javier, positivo con negativo se van, me enseñaron, y sale 33. ¿Y qué pasaba cuando el bicarbonato era mayor de 30? Le agregaba una Tercero. alcalosis. No pasa nada. Metabólica, exacto, metabólica. Y acá lo vamos a emplear. Alcalosis metabólica, paso por paso, anión alto, acidosis metabólica más acidosis respiratoria. Hay un tercer disturbio. Le agrego una alcalosis metabólica más acidosis metabólica más trastorno respiratorio, y quedaría como una acidosis metabólica de un alto, que es lo primero que sacamos, acidosis respiratoria, que es lo segundo que sacamos, y una alcalosis metabólica, que es lo último que hemos. ¿Cómo lo corrijo? Con bicarbonato de sodio, pero tengo que ser muy cauteloso en determinadas circunstancias. Por ejemplo, en interpretación extrema puede ser potencialmente mortales del pH. Pero lo principal en un trastorno ácido-base es corregir la causa que lo ha desencadenado. Al igual que en hipotonía aguda, si hay hipovolemia, corregir con volemia. Si hay náuseas, que no tenga náuseas. Si hay hemorragias, corregir la volemia con los derivados, ¿no? Si hay una toxicidad, quitarlo de protóxicos, ¿no?
Igual acá, corregir la causa básica de la producción. Acá, en cetoacidosis diabética, para la corrección de acidosis metabólica, los valores se restringen. Normalmente se comienza a corregir cuando el pH es menor de 7.2 y cuando el bicarbonato es menor de 15. Eso es la regla normal. Pero en cetoacidosis diabética se corrige cuando el pH es menor de 6.9 y cuando el bicarbonato es menor de 9 o de 10 milimol por litro básico de literatura. ¿Ya? Muy bien, eso solamente para que ustedes sepan cuáles son las ventajas de corregir una acidosis metabólica. Hay mejoría hemodinámica, de la contractilidad muscular hepática, mejoría de la mejoría de la hiperpotasemia, prevención de la caída abrupta de la osmolalidad cerebral, mejoría del metabolismo celular, mejoría del estado insulínico y los inconvenientes o lo que podría yo tener en cuenta en estos pacientes que voy a administrar el carbonato, que nos lleve una vida hipopotasemia, hipocarcemia, prolongación de microalveolar, hipoventilación hipocardia. El carbonato que la situación metabólica ayuda respiración de Kussmaul, ¿cierto? Respiración asiático de Kussmaul. Sí, documento. Ya no le puedo ver. Muy fácil. Progresión de las clasificaciones vasculares y el estado hiperosmolar se utiliza el bicarbonato ahumarado. Nosotros utilizamos el bicarbonato al 8.4%, que es la clasificación que hay acá en Perú. 8.4%. Muy bien. El segundo trastorno, ya hiperhidrolítico, es la hiponatremia. ¿Ya? Entonces, con la hiponatremia yo tengo que saber, bueno, lo que ustedes ya, solamente para recordar, ¿no? Que el sodio es el electrolito o el catión más abundante del medio extracelular, mientras el potasio es del intracelular. Recordar la distribución del agua corporal total, eso sí lo tengo que saber para la corrección de hiponatremia, ¿sí? En el hombre es el 60% y en la mujer es el 50%. Luego ya después esto desde secundaria, en el cual se distribuye el 40% en el intracelular y el 20% en el extracelular, siendo el 4% en el plasma y el extracelular del 16%. A nivel extracelular, el sodio 135, 145, con una media de 142, el potasio con una media de 4, 3.5 más menos hasta 5, ¿no? 3.5. Ahora sí, los componentes, la comparación de los componentes que regulan lo que es el sodio y el agua. Tengo mecanismos que regulan el sodio y el agua. El objetivo en los que voy a regular el sodio va a ser regular el volumen extracelular. O sea, ¿qué va a medir? El volumen circulante efectivo y eficaz, lo que está dentro de los vasos, en pocas palabras. Y para eso yo voy a tener sensores aferentes, o sea, que captan la señal, y sensores eferentes, o sea, que van a emitir cierta respuesta ante una situación. ¿Cuáles son esos sensores aferentes que van a detectar los cambios de volumen circular efectivo y eficaz? El seno carotídeo, auricular y la arterial aferente a nivel renal, disminuyendo el filtrado, concentrando o diluyendo la orina, ¿no? ¿Y cuáles son aquellas acciones eferentes? Van a modificar justamente la extracción renal de sodio, ¿no? Retengo sodio, retengo agua, elimino sodio, elimino agua. Recuerda que hay una bidireccional entre sodio y agua. ¿Cómo? Regulando el filtrado glomerular, estimulando el sistema nervioso simpático, estimulando el sistema renina-angiotensina-aldosterona, las prostaglandinas, péptidos natriuréticos y la tiroidea. Y los mecanismos que regulan el agua van a tener como objetivo regular la tonicidad del agua corporal total. ¿Qué van a medir? La osmolalidad plasmática. Y para eso yo tengo que saber cómo se mide la osmolalidad plasmática. ¿Cómo se mide? 2 veces el sodio más la glucosa entre 18 más la urea entre 6. O cuando es efectiva, 2 veces el sodio nada más. Por eso se dice que cuál es el electrolito más importante en la formulación de la osmolalidad o que tiene mayor importancia en la osmolalidad. ¿Cuál es? El sodio. Pregunta de Nana, de Dinamí cuando yo era interno. Así. Entonces, ¿cuáles son los sensores aferentes? O sea, ¿cuáles son los que detectan la osmolalidad? Son los receptores hipotalámicos. Y
Las acciones aferentes van a modificar la ingesta de agua por la sed, ¿no? O por la excreción de agua mediante la acción de la hormona antidiurética. Entonces, para calificar una hiponatremia, yo tengo que tener dos parámetros que habíamos dicho. Uno, la osmolaridad, y otro, que el volumen extracelular, ¿cierto? Cuando tiene la osmolaridad elevada o normal, vamos a tener estas posibles causas: hiperglicemia, infección de mannitol, transfusión postcerebral y IgG1, pseudoexpenotemia, hiperlipidemia o hiperproteinemia. Y cuando tengo la osmolaridad disminuida, estamos hablando de un estado hiposmolar, y ahí tengo que ver si es hipervolémica, si es normovolémica o es hipovolémica. Hipervolémica, pues su propio nombre lo dice, aquellos que tienen volumen extracelular incrementado. ¿Quiénes son? Las insuficiencias cardíacas, por ejemplo, derrame pleural, ascitis, ¿no? Edemas, ¿no? Cirrosis, ¿no? Campo de tercer espacio, ¿no? A niveles de ascitis, síndrome nefrótico, anasarca, insuficiencia renal, edemas anasarcas. Normovolémicas, síndrome de secreción inadecuada de antidiurética, que puede ser neurológica, como el NAM, fármacos, entre otras. Hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal, hipocortisolismo. Y la hiponatremia hipovolémica voy a clasificarla en causas extrarrenales, o sea, de pérdidas extrarrenales, como son las náuseas, los vómitos, cutáneas, por ejemplo, las quemaduras, ¿no? Tercer espacio, entre otros, y las pérdidas renales por los diuréticos, nefropatía perversal, bicarbonaturia, diuresis osmótica de repente por un fármaco mannitol, ¿no? O síndrome cerebral diurético. Bueno, esto es lo mismo, solamente le he colocado para efectos de la hiperglicemia, para ver cuánto es el sodio real, ¿no? Para calcular el sodio real en un paciente con hiperglicemia, yo tengo que aplicar esta fórmula, que es la glucosa medida menos 100 entre 100 por 1.6. El resto prácticamente es lo mismo, porque de los criterios de CIFAR le he colocado actualmente acá, porque he visto que en el último examen de resultados han colocado que estuvo acá, entonces no me quiero quedar atrás para que después no digan no me di productos, no es nada fácil, ¿no? ¿Cuáles son los criterios esenciales? Osmolaridad científica menos de 2.75. ¿Cuánto es la osmolaridad normal? Porque estoy hablando de osmolaridad sérica menos de 2.75, pero no sé cuánto es la normal, de repente. De 2.80, ¿no? De 2.75 a 2.90, ¿no? Por eso es que la solución salina al 0.9% que tiene 308 miliequivalentes es isoosmolar, ¿cierto? Muy bien, osmolaridad ordinaria más de 100, en presencia de distribución de la osmolaridad eficaz, eupolemia clínica, ausencia de insuficiencia renal, diarrea, pituitaria renal y sin uso reciente de algún tipo de diurético. También se pueden emplear otros criterios suplementarios como el ácido úrico suero menos de 4, la urea menos de 21, las funciones la excreción racional de sodio mayor de 0.5%, la excreción racional de urea mayor de 55%, la excreción racional de ácido úrico mayor de 2, ¿no? Entonces, ya hasta ahí, todo bien. Y lo que más viene en sus preguntitas de ustedes, ¿cuál es el examen de lo que lo tomo? También, ¿cuáles son las sintomatologías neurológicas de la hiponatremia? Que se va a correlacionar de cierta forma, excepto que sea una hiponatremia crónica, por ejemplo, una cirrosis, ¿no? Se va a correlacionar síntomas leves con el valor numérico. Síntomas leves de 130 a 135, síntomas moderados de 120 a 130, y síntomas graves menos de 120. Y acá vamos a recordar una situación que ustedes están pasando. Ahorita vamos a imaginar que tienen a una semana antes del examen, vamos a imaginar que tienen síntomas leves, de 130 a 135. ¿Qué van a estar experimentando? Cefaleas, irritabilidad, déficit de atención, alteración en la memoria, trastornos en la marcha, va a pensar en el inestabilidad, incluso hasta de depresión. Síntomas. Los síntomas moderados van a ser un día o el mismo día antes del examen. Vas a tener náuseas, vómitos, te vas a confundir, te vas a desorientar, vas a estar sonoliente por las amanecidas o vas a estar bradicífico, ¿no? Y los síntomas graves ya son después del examen, ¿no? Vas a estar en estupor,
dolor, en convulsiones, en coma, en depresión respiratoria, te vas a morir, ¿no? Entonces, más o menos así va a ir enfocado los síntomas leves, moderados y graves de la hiponatremia con afectación neurológica. Esta diapositiva lo he puesto para que lo memoricen, no es muy ideal, no, pero sí deberías recordar. Y como sale la solución salina 0.9% tiene 154 mil equivalentes de cloro y sodio y la unidad total es de 208, por eso es isomolar o normal. Al medio normal de 0.45 es 153 distribuidos en 76.5 cada uno, cloro y sodio. ¿Por qué? Por la valencia, ¿no? La valencia de sodio es más 1 y la valencia de cloro es menos 1. Pero como es valor absoluto, solamente se toma 1, ¿no? Y la solución hipertónica, que es al 3%, tiene 513, ¿no? A mi grupo le enseñé a sacar cómo es que salían estos equivalentes. Hay dos formas. Uno, o te lo aprendes de memoria, que en una solución salina normal o fisiológica, al 0.9% de un litro, hay 154 mil equivalentes de sodio y de cloro, o te lo aprendes mediante, o recuerdas, no es que te lo aprendes, recuerdas tu concepto de molaridad, ¿cierto? ¿Cuál era el concepto de molaridad? Es igual al peso entre el peso molecular. El peso de la solución, ¿cómo lo hallas en esto? ¿Qué significa 0.9%? Que hay 0.9 gramos en 100 mililitros, pero la solución viene de 1 litro. Acá por lo que y este es X. Y esa es una poderosa regla de 3 simples, vas a destruir tu cerebro. Acá y va a decir que tiene 9 gramos. Entonces ya tienes el valor de arriba, 9 gramos. Entre el peso molecular, ahí sí tienes que recordar tu primaria trunca y tienes que decir que el cloruro de sodio tiene su peso molecular. El sodio, ¿cuánto pesa? 23. ¿Y el cloro cuánto pesa? 35.5. O sea, la periódica, ¿no? El peso molecular, ¿cuánto sería acá? 58.5. Y este lo coloco acá, 58. A ver, ¿cuánto sale esto? 0.154, ¿no? Pero como esta es modalidad, es moles, ¿cierto? Y como tú ves acá, es 1000 equivalentes o milimoles. Entonces, 1000 tengo que multiplicar por 1000 acá, y acá también por 1000. Entonces, acá sería milimoles y 1, 2, 3 sale 154. Y este es el resultado de esto. Y así tú, si no te acuerdas en memoria cuántos tiene el equivalente de sodio, tiene una solución, tú puedes aplicar mediante tu fórmula de molaridad. Para cualquier, ¿ya? Doctor, no, mejor lo tengo de memoria, pero imagínate que te digan una solución salina al 100%, una solución salina al no sé, al 20%, ¿cierto? O sea, según esta fórmula tú puedes sacar cuántos equivalentes tiene y cuánto sería la osmolaridad de esta solución. ¿Para qué te va a servir esto? Para poder corregir tu hiponatremia, ¿cierto? Imagínate tú que tú tengas un sodio de 110 mil equivalentes o milimoles, ¿ya? Vamos a colocar el milimoles porque me quiero ayudar. Voy a lo borrar. Milimoles por litro, ¿cierto? ¿Y cuál es lo normal que habíamos dicho? 135 a 145. Y ahí te pregunto yo, ¿podría ir bajo de frente de 110 a 135? La respuesta es no, never in the line, jamás en la vida. ¿Por qué? Porque puedo provocar un disturbio neurológico llamado desmielinización cortina o pilonisis cortina, que puede ser perjudicial, puede el paciente retirarse, puede morir. ¿Sí? Entonces, doctor, ¿cuánto es como máximo que yo puedo elevar? En 24 horas tengo que elevarlo de 8 a 10 mili equivalentes o milimol por litro. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una hiponatremia verdadera de 110, a lo mucho que lo puedo llevar en 24 horas es a cuánto? 118 como mínimo o 120 como
máximo. ¿Por qué no lo puedo llevar más? Porque le voy a causar una amiloidosis continua y causar fallecimiento o algún trastorno neurológico. Muy bien. Y hasta ahí dices, bacán, ya sé. ¿Y ahora cómo lo hago? Utilizas la fórmula. ¿Qué es acá? Sodio infundido, o sea, de la solución a infundir. Y acá sí yo te voy a preguntar, escucha bien acá lo que te voy a preguntar, ¿qué te conviene? ¿El cloruro de sodio al 0.9%? ¿El cloruro de sodio al 0.45%? ¿O el cloruro de sodio al 3%? ¿Cuál de estos tres tiene mayor concentración de osmolalidad o mayor concentración de sodio? El 3%, o sea, la solución hipertónica. ¿Qué quiere decir? Que acá va a haber mayor solutos y menor solvente, exacto, menor solvente. Y eso es lo que me conviene, ¿no? Entonces utilizo esto. ¿Y cuántos tenía acá? ¿Cuántos equivalentes tenía de sodio? 513. Ahora reemplazo de la formulasa, 513 menos el sodio sérico que ya me dan acá, de 110, y acá agua corporal total. Para eso te dije que me prendas la primera diapositiva de la hiponatremia. ¿Qué es el agua corporal total? Es igual al peso por el porcentaje, dependiendo si es varón o si es mujer. Si es varón es el 60% y si es mujer es el 50%. Vamos a imaginar que sea mujer y que pese 60 kilos. ¿Cuánto serían? 120. 60 por 5, 60, 30, ¿no? Porque es el 50%. 30 más 1, 31, ¿sí? Ojo, es mujer. Mujer 60 kilos, 30 más 1, 31, ¿sí? ¿Sí? Muy bien. A ver, restemos 513 menos 510 entre 31. ¿Ah? ¿13? 13. O sea, sale 13 milimoles o mil equivalentes, ¿ya? Por litro. ¿Qué quiere decir eso, doctores? Que un litro de esta solución, o sea, 1000 mililitros de solución de cloruro de sodio al 3%, aumenta, ¿cuánto? 13.000 equivalentes. ¿Yo quiero aumentar 13? No, porque no me puedo exceder más de 10, porque lo puedo provocar una amiloidosis continua. Vamos, 8 nada más. Pongo X acá y divido 8000 entre 3. ¿Cuánto sale ahí? Más o menos, a ver. 615, ¿no? Ya pongo 615 mililitros. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a emplear de esta solución solo 615 mililitros y lo voy a distribuir en 24 horas para reponer el sodio de 110 hasta 118 como mínimo. ¿Ya? ¿Se entendió, cierto? Muy bien. Muy bien. El otro punto. Claro, porque era mujer. Recuerden ustedes que en la diapositiva, ¿cómo realizando la diapositiva ya? ¿Cómo realizando la diapositiva? Claro, el agua por eso le dije cualquier peso, como es mujer, ¿qué dije? Peso 60 kilos, ¿no? 60 por 50, eso es un esfuerzo sobrenatural, 0,000 y 530. Es una 31. Muy bien. Luego viene la ¿Por qué ahí si pasas un litro bajas a. O sea, le vas a dar 615 nada más? ¿Pero cómo lo calculas? Con el rollo te sirve, porque, por ejemplo, o sea, yo estoy calculando esto, en un litro le va a subir 13, pero yo no quiero subir 13, yo solamente quiero subir 8, que es el valor máximo que puedo subir en 24 horas. Entonces, ¿qué le quiero hallar? Y hago la representación, ¿no? 8000 entre 13, 615 mililitros. Claro. El máximo sería 10, pues, ¿no? Pero tienes que tomar en cuenta que tienes que hacerles controles
en un mundo ideal, cada 2 horas o cada 4 horas si tiene síntomas neurológicos. Muy bien. Hipercalemia, ya lo saben ustedes eso, no lo voy a leer más. Hay regulación renal y regulación gastrointestinal. ¿Cuáles son los factores que favorecen la entrada al espacio intracelular? La alcalosis metabólica, la insulina, los beta-2 adrenérgicos y la aldosterona. ¿Y cuáles son los criterios que salen? Los que motivan la salida extracelular: la acidosis metabólica, la hiperosmolaridad, agonistas alfa-adrenérgicos, lisis celular, que puede ser tumoral, cardiomiosis o memosis, ¿no? Esto lo he colocado recientemente porque recibo unas preguntas no de acá en Perú, sino en el MIR de España. También hay italianos inteligentes, por ahí lo revisan, ¿no? Yo lo revisaba. Factores que aumentan la entrada de potasio en el interior de la célula y favorecen la hipopotasemia, y los que nos interesan a nosotros la hipopotasemia, que es la falta de insulina, por ejemplo, diabetes inadecuadamente controlada. Hay una pregunta de examen, ¿sí? No mía, porque no me he puesto, pero sí hay una sospechosa, ¿no? Pero hay una pregunta que sí decía: ¿el ayuno prolongado podría provocar por falta de insulina el desorden hidrolítico llamado hiperpotasemia, ¿no? Los beta-bloqueadores no selectivos, como el propanolol, la atenolol, la acidosis metabólica, excepto y la acidosis láctica o la acidosis biológica. Otros estados de hiperpolaridad, de los contrastes citotónicos, ya no hay en realidad el ejercicio intenso, la intoxicación con medicamentos, la sucesión incolítica de enfermedades neuromusculares, ¿no? Entre otros. Y los que regulan la expresión de potasio, como los que disminuyen la eliminación urinaria del potasio, es la hipoactividad mineralocorticoide, una disminución de la aldosterona. Fármacos como por ejemplo los que bloquean el sistema de angiotensina, AINES, ¿no? Inhibidores de la calcitonina, disminución de los pasos de aldosterona, diuréticos ahorradores de potasio como la espironolactona, ¿no? Acidosis tubular renal distal, las depresiones de volumen y la enfermedad renal aguda o crónica. Primero, tengo que descartar una hipopotasemia o una hipercalemia falsa, que puede ser una leucocitosis, que puede ser una muestra neumolizada o un torniquete excesivamente realizado, ¿no? De repente le mandas al interno y le dices: ¿sabes qué? Vete, como se llama, a sacar una muestra urgente de aire, que es un torniquete que aplica 1 o 2 veces hasta que la chunta, y luego encima lo hace así: doctor, para que no se coagule. Cuando va, hipercalemia, ¿no? El médico asustado: no, ya voy al nefro. El nefro viene y le dice: oye, pero si su función renal está normal, si está orinando normal, sácale un EKG y no tiene manifestaciones electrocardiográficas, ¿por qué te asustas? Sácale otra vez. O sea, otra vez potasio normal. Entonces, si ha pasado, me ha pasado que me he despertado de la mañana por justamente eso, ¿no? Ya saben con qué genio me desperté. ¿Qué más? Y las cosas verdaderas: excesivo aporte. También he pasado excesivo aporte de potasio oral, ¿no? El cirujano, si que primero le parece un cirujano, simplemente, ¿no? Destrócito, sodio y calium, ¿no? Calium a veces el paciente deja de orinar, hay una falla renal y siguen colocándole calium, ¿no? Cuando vas tú, doctor, y te consultas por hiperpotasemia, tenemos ahí el semejante calium en la solución. ¿Sabe qué? retiro de calium. ¿Listo? ¿No? Y monitoreo de la función. Disminución de la eliminación renal, que habíamos dicho, ¿no? Enfermedad de Addison, enfermedad renal aguda, por favor. Hiperplasia renal congénita, igual los tratamientos hiporenéico y los fármacos que habíamos estado mencionando anteriormente, ¿no? Y paso de potasio al líquido extracelular, acidosis, lisis celular, parálisis periódica hiperpotasémica y déficit de insulina e hiperglicemia. Hay una cierta relación entre el nivel de potasio y el EKG, no siendo esta necesariamente. ¿Qué quiere decir? Que un paciente puede tener aparentemente el EKG normal y puede tener hipercalemia o viceversa.
viceversa, puede tener un EKG totalmente distorsionado. Se dice que cuando es más de 6.5 aparecen las famosas testiculas, luego más del 7, el aumento del segmento P, se pierde la onda P, el aumento del PR y la prolongación del segmento QRS. Ya cuando es más de 8 aparecen las hernias ventriculares, la taquicardia, fibrilación ventricular y te puede dar una parada cardíaca en diástole. Esa no la sacas ni así veas Dr. House, ni así veas TIA, Dr. Woods, nada. No la sacas con nada más que con hemodiálisis y por eso ahí no necrólogos, ahí sí nos vamos, nos quedamos como Dios, ¿no? ¿Qué haces primerito? Ya te había dicho, ¿no? El potasio altera la contractilidad miocárdica. ¿Qué se hace en ese momento? Tratas de disminuir esa placa miocárdica, estabilizarla con clorurato de calcio. Puedes utilizar a la par también beta-agonistas como salbutamol, la insulina, siempre y cuando pues, el paciente tenga más de 180 o más de 250, con la literatura que nos ha mencionado su compañero, ¿no? O también, si es que no, o desconozco cómo requiere el paciente, la llamada solución polarizante, en la cual tengo que emplear insulina y dextrosaglucosa. 10 unidades de insulina rápida en 500 mililitros de suero glucosado, si es que el paciente no está hipervolémico. Pero si el paciente está euvolémico, si está hipervolémico, tengo que utilizar menor concentración de solvente. Dextrosa 33%, 5 ampollas, más insulina R, unas 6 o 7 unidades en volumen de 100 mililitros, y lo paso en una acción de unos 30 minutos y lo puedo repetir tanto necesaria para bajar de hipertensión. Bicarbonato de sodio, sea por respiración metabólica. Diuréticos, puedo utilizar la furosemida, la cloracemida y los captores de potasio como el silicato de circonio o partidomer que podrían utilizar en estos pacientes, ¿no? Ya si es que no, digamos que no surge efecto, si es que ya he utilizado, llamo al nefrólogo para hacer la hemodiálisis o diálisis de eritromelia, ¿no? Denme un poquito, por favor. Muy bien. Bueno, el tratamiento agudo de hipertrofia, primerito, antagonizar los efectos del potasio sobre la membrana celular, el uso de calcio, el uso de calcio, introducir potasio a las células, tienes la insulina, los beta-2-agonistas y el bicarbonato, o sacar la eliminación con diuréticos de asa o diuréticos específicos, aumento de la eliminación digestiva por silicato de sodio o de circonio y hemodializar al paciente. Hay también tratamientos nuevos como son los inhibidores de los SGLT2 que van a permitir a nosotros proteger la parte renal y la parte cardiovascular en la solución de infartos cardíacos y eventos cerebrovasculares, ¿no? Bueno, y el tratamiento crónico también está utilizado, también sirve silicato de circonio y el partidor del seguro, pero creo que lamentablemente no hay en el cerebro, ¿no? Muy bien, eso es todo. Hasta acá es el examen de día viernes, ¿ya? Hasta ahí.